¿Qué había en el lugar santísimo, en el arca del pacto? ¿Qué era tan importante que no podían entrar todo el tiempo el sacerdote? Éxodo 25:16 dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vamos a descubrir en esta lección qué había en el arca del pacto. Ahí había algo santo, algo importante para el Señor que no podían allí hacer entrar y jugar como un juego. O sea, que era algo tan serio, tan importante. Te invito a cerrar nuestros ojos para orar. Querido Dios, en esta hora vamos a abrir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos instruya para que podamos entender y comprender tu mensaje. En Jesús, amén. Bienvenidos a la lección del día domingo, el santuario y la ley. ¿Por qué es tan importante el santuario? Y hablamos también de la ley. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento y el examen de conciencia y la extensión de trabajo. Este día era muy importante para los del pueblo de Israel. Era trascendental para su vida cristiana, para su vida en general. Y es por eso que nosotros podemos mirar qué sucedía allí o qué pasaba en ese día de la expiación. Éxodo capítulo 31, verso 18, dice de la siguiente manera: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Bueno, ¿recuerda usted cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor empezó a darle unas normas al pueblo de Israel? Entonces llamó a Moisés y le dijo: Moisés, mira, aquí te voy a dar esto. Voy a escribir la ley, con mi dedo. La escribió con el dedo mismo de Dios, la ley en que iba a regirse todo en el pueblo de Israel. Y Apocalipsis también no menciona, pero Levíticos 23, 29 y 30 dice: todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo ese día, yo lo eliminaré de mi pueblo. Entonces ese día era tan importante que nadie podía trabajar, que nadie podía hacer. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de su descendencia, y decir, contra lo que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Era el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios que estaba perseguido por Satanás, pero dentro del arca del pacto estaban ¿qué? Los 10 mandamientos, así como lo dice Éxodo 25:16, Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos en terremoto y gran granizo. Entonces allí en el templo estaba el arca del pacto y estaba la ley de Dios en el arca del pacto. Es importante, mi apreciado, que la ley de Dios es tan santa, es tan importante, que va de la mano del santuario. O sea, el santuario tenía algo tan importante para nosotros, que es los mandamientos. Para nosotros los mandamientos a veces no le damos el valor necesario. Se lo tenemos colgado allí como cualquier cosa. Pero aquí la ley de Dios estaba en el lugar santísimo, en un lugar privilegiado. Solo ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer la expiación por el pecado. El compartimiento más íntimo del santuario estaba en el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios y los 10 mandamientos de Dios escritas en las tablas de piedra. La cubierta de oro del arca rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. Entonces vuelvo y digo, allí en el arca del pacto estaba
los 10 mandamientos escritos por Dios. Qué maravilloso es, mi apreciado, nosotros entender de que en el arca estaba algo tan sagrado como los 10 mandamientos. Dice, la presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Shekinah sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos, pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio y que realmente solo podía ser eliminado mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados, decíamos en la lección. Y dice el conflicto de los siglos, página 430, en lugar santísimo, el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí, las escritas con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios es el santuario, está en el santuario celestial. Es la gran original, el que da los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en Tateuco. Era una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron introducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Entonces, entendemos aquí que la ley de Dios está en el cielo, está en el arca del pacto, y que lo que estaba acá en el desierto, en el santuario terrenal, era solo una copia de lo que está en el reino de los cielos, en el arca del pacto, en el santuario celestial. Cuando los primeros creyentes adventistas del séptimo día estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que si la ley de Dios estaba presta en el arca, en el pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podía haber sido eliminada en la cruz. Entonces, la conclusión aquí que muchos decían es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya la ley de Dios finaba, ya los mandamientos tomaban su fin. Pero resulta y pasa, mi apreciado, que no. La ley, los mandamientos están viables, no han caducado, o sea, que están vigentes. Es importante que para Dios los mandamientos es sumamente trascendental, sumamente santo, sumamente sagrado. Así igual nosotros, mi apreciado, podemos tener y cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad, poder guardarlos con amor, porque la ley se cumple y la ley de Dios es para siempre. Ahí en el transcurso de esta semana vamos a descubrir que la ley de Dios no se acaba. ¿Qué es tan importante, mi apreciado, para nosotros la ley de Dios? ¿Cuánta importancia le damos a la ley de Dios? ¿Será que la ley de Dios ya ha sido abolida? ¿Será que por la muerte de Cristo ya no es necesario cumplir los mandamientos? Pero si aquí me dice que el día que la ley de Dios es tan importante, así porque Dios la tenía o la tiene guardada en el arca del pacto, algo sagrado, algo preciado para Dios. Así que te invito hoy a que cumplamos la ley de Dios, a que la guardemos, a que todos los días podamos entender. Él dice que la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, en todo momento. Así que pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas para cumplir la voluntad de Dios y cumplir su ley. Oremos. Querido Dios, queremos cumplir tu ley, cumplir tu mandamiento. Permítanos darnos la sabiduría para poder, Señor, practicar una vida cristiana de acuerdo a la ley. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.